Amén. Génesis capítulo 6. Vamos a leer un verso número 8, que dice de la manera siguiente: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a leer una vez más. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos en este día por la oportunidad que tú nos das para poder glorificar, exaltar tu nombre. Gracias por este tiempo donde nosotros nos hemos gozado. Ahora te rogamos que tú nos hables a través de la meditación de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo pedimos en esta hora, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermano, en esta hora. Quiero compartirles, hermano, un tema muy importante y que se habla frecuentemente en toda la palabra de Dios, y es la gracia. La gracia. Cuando, cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios, hermanos, vamos a entrar o entramos a hablar de una de las maneras o de alguna de las manifestaciones que Dios tiene. La palabra gracia es una expresión que se repite muchas veces en toda la escritura, pero que es una palabra, hermanos, que para nosotros debe ser una palabra que debemos de conocer en parte, ¿verdad? Conocer la amplitud que tiene esta expresión. Y para ello, hermano, he ocupado un ejemplo de la palabra de Dios en el libro de Génesis, cuando se refiere especialmente a los días de Noé, a los días, hermano, de los primeros años, cuando el Señor formó las cosas y formó al hombre. Hermanos, por primera vez la palabra gracia aparece en las escrituras, dirigiéndose en particular a algo que sucedió, hermanos, con Noé en sus días. Esta expresión gracia, la gracia, hermanos, es una expresión muy, muy importante, pero déjeme por un momento presentarle el cuadro que estamos aquí, hermano, contemplando al utilizar esta expresión. El momento que se estaba viviendo en, en estos días del capítulo 6 del libro de Génesis era un momento bastante, bastante crucial. Era un momento delicado donde se requería una acción de parte de Dios. Siempre hay, hermanos, en, durante el tiempo, durante el desarrollo de los tiempos, hay eventos, situaciones donde requiere una intervención directa de Dios. De esas manifestaciones o de esas maneras como el Señor se da a conocer. Hemos estado hablando acerca de por ejemplo, de la visita. Hablamos cuándo es que Dios visita a las personas, cuándo es que Dios tiene la tendencia de visitar a alguien en particular. Habíamos visto que cuando Dios visita a alguien, hermanos, cuando Dios hace una visita, hermanos, siempre Dios cambia las cosas, altera todo lo que está presente. Es decir, hermano, las cosas naturales son alteradas por lo sobrenatural.
a consecuencia de la visita de Dios. Muchas veces el Señor visita y no hace nada. Lo vimos la vez anterior. Está presente, está su presencia, está en ese lugar y no está haciendo nada. No hay ninguna alteración de lo natural, sino que se mantiene en la misma dimensión, pero Dios está allí. Muchas veces el Señor, hermanos, está hablando, y en ese momento Él no está haciendo lo que está diciendo, simplemente lo está anunciando. Fíjese bien, Dios tiene siempre esa tendencia de que Él es un buen comunicador. Él es un buen licenciado en comunicaciones, un buen maestro en comunicaciones. Dios es un experto en comunicar las cosas para que nosotros las entendamos. Comúnmente no le entendemos. Hay una expresión en los evangelios cuando el Señor Jesús les dijo a las personas: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Es decir, el Señor está dando lo que quiere dar a conocer, lo está comunicando. Ocupa figuras, parábolas, ocupa expresiones, ocupa ejemplos de la vida. Y él está gastando tiempo, invirtiendo recursos. ¿Para qué? Para comunicar lo que Él quiere dar a conocer. Y nosotros no estamos gastando ningún recurso, ni estamos pagando, ni estamos haciendo ningún esfuerzo. Simplemente estamos oyendo y no le entendemos. Entonces, Dios, hermano, tiene un lenguaje, una manera, hermanos, muy personal de Él de comunicar las cosas. Ahora, Dios siempre comunica las cosas. Yo tengo una costumbre, y yo creo que quizás usted la habrá notado en algún momento. Quizás se la habrá olvidado, pero se la voy a recordar. Yo tengo una costumbre. Siempre que ocurre algo, yo tengo una costumbre que siempre me dirijo a la persona y le hago esta pregunta. A todos siempre la he hecho. Disculpe, ¿y Dios no le avisó lo que vendría por casualidad? Yo siempre pregunto eso. ¿Por qué razón? Porque, hermano, Dios tiene la costumbre de que antes de hacer las cosas, Él siempre las comunica. El problema es que nosotros no le entendemos y nosotros no logramos discernir. Acuérdense la palabra discernir en aquella porción de la Escritura que dice que las cosas del Espíritu se disciernen en esa misma dimensión, pero las cosas que son terrenales se disciernen en esa misma dimensión. Entonces, una dimensión a la otra es anormal, es locura. No tienen comunión, no tienen relación, no compaginan, no logran acoplarse una a la otra. Las dos son dimensiones totalmente separadas. Lo que es espiritual, lo que es material. Y el Señor, hermanos, tiene esa manera de dar a conocer siempre las cosas. Ahora, cuando estuvimos hablando, por ejemplo, del caso el caso muy bonito, y lo vuelvo a repetir una vez más, lo he estado repitiendo muchas veces, pero el caso de Abraham y Sara, Dios, dice la Biblia, visitó a Abraham. Y cuando lo visitó, ¿qué hizo? Simplemente le comunicó. Oiga, le dio a conocer lo que Dios haría con Abraham. Bueno, hermanos, déjeme añadirle lo siguiente. Dios, cuando sacó a Abraham,
antes de sacar lo que hizo, le comunicó las cosas. Y Abraham salió ¿de dónde? De su parentela, salió de su tierra, de Ur de los Caldeos. Salió de ahí, hermanos, creyendo a la palabra que Dios ya le había comunicado. Entonces Dios, hermanos, siempre está interesado en comunicar las cosas. El problema es, bueno, uno de los problemas que hay es que nosotros no tenemos tiempo para prestar atención a lo que Dios quiere comunicar. Pareciera que nosotros nos sentimos orgullosos por eso, pero nos debíamos de sentir avergonzados, porque es una gran falta de respeto a un Dios tan alto y sublime como Él. Si una persona que no le quiere oír, hermano, es una gran falta de respeto, mal educado, mal criado y lo que le quiera agregar. Ahora, ¿cómo no será, hermanos, cuando nosotros no tenemos tiempo para poder oír lo que el Señor nos quiere decir? El Señor nos quiere decir muchas cosas. Muchas cosas. Y sabe, nos puede decir muchas cosas en un tiempo de oración. Lástima que se lo pierde. Nos puede decir muchas cosas en un tiempo de alabanza. Lástima que se lo pierde. Nos puede decir muchas cosas en un tiempo de lectura de la palabra. Lástima que se lo pierde. Y hemos, hermano, perdido tanta información valiosa de Dios para nosotros, y por la escasez que tenemos de la información de Dios, entonces nosotros andamos desesperados buscando sustitutos para poder llenar el vacío y poder consolarnos mentalmente nosotros mismos, pero estamos bien vacíos del Señor. Entonces Dios tiene, hermanos, esa tendencia de comunicar a cada rato. Le pregunto y no me vaya a responder. ¿Con qué frecuencia usted abre sus oídos para oír lo que Dios tiene para usted cada día? ¿Con qué frecuencia? Mencióname el lugar, mencióname la hora, mencióname los momentos donde usted abre sus oídos para poder decirle al Señor: habla como decían los hombres del pasado. Háblame, Señor, que tu siervo está dispuesto para oír tu palabra en este momento. Pareciera que ya no es esa nuestras palabras, nuestros labios, sino que es lo contrario. Señor, no es el tiempo para que me hables, no es el tiempo para que yo esté leyendo tu palabra, no es el tiempo para que te esté cantando, no es el tiempo para que en este momento me llames a la oración, no es el tiempo. Vamos, respeta mi vida. Es lo último que nos ha faltado decirle a Él. Porque Dios está, hermano, constantemente. La Biblia dice que Dios nos habla por la creación que tiene. El libro de Romanos lo manifiesta. Nos habla de muchas maneras. Nos ha hablado por medio de los ángeles. Nos ha hablado por medio de los profetas, de la palabra de Dios. Nos ha hablado, hermano, por las escrituras. Nos ha hablado por las señales. Y ahora nos ha hablado a través de su Hijo, a través de su Espíritu Santo. Es decir, Dios está agotando todos los recursos. ¿Para qué? Para hablarnos y darse a conocer lo que Él tiene que manifestarnos. Pero nosotros, hermanos, pareciera que y es evidente, vivimos en otro mundo, en otra dimensión y con otras cosas en nuestra mente. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a conducir nuestra vida en ese estilo? ¿Cómo la iglesia va a gobernarse y va a caminar derecho? ¿Cómo los creyentes y los cristianos? ¿Cómo la vida, hermano, familiar? ¿Cómo los matrimonios? ¿Cómo los hijos? ¿Cómo todos caminaremos rectamente si estamos escasos de la información más importante que necesitamos? Dios tiene esa tendencia.
cada vez que Él se manifiesta, algo quiere decir. ¿A usted no le ha dado alguna picazón, algún comezón? De que cuando hay un tiempo de oración, ay Señor, algo quiero recibir en este tiempo de oración. ¿No le ha dado esa desesperación? Ay, vine tarde, me quedan 10 minutos para orar, pero en esos 10 minutos, tal vez a los 5 me hablas y me dices algo. Hermano, ¿no ha sentido algo dentro de usted que Dios quiere revelarle, quiere mostrarlo? ¿No se ha sentido usted inquieto en llegar temprano, orar, cantar, adorar, en servir, en hacer algo? Hermano, pensando, hermano, estando como a la expectativa. Ay, Dios mío, ¿qué iré a recibir hoy en el culto? ¿Qué Dios me irá a mostrar en el tiempo que estemos orando en la casa o en la iglesia? Hermano, es decir, debería de haber en nosotros una expectación que nunca muera, hermanos, pensando Dios algo me va a decir de aquí para allá, de allá para allá, al acostarme, al sentarme, al empezar a comer, algo Dios va a mostrar, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios todo el tiempo está activo. Dios, hermanos, nunca descansa. La Biblia dice: el que hizo los cielos y la tierra no duerme, no descansa, no se sienta, hermano, no toma reposo, no toma descanso, no necesita relajarse. Él está en una actividad constante todo momento. Nosotros nos cansamos, pero dice la Biblia, los que esperan en Él recibirán fuerzas de Él. ¿Por qué? Porque Él está en un movimiento constante que nunca se detiene. Ese es Dios. Ese es Dios. Hermano, la vida, hermanos, del Señor es bien difícil comprenderlo, pero a través de la palabra podemos, hermanos, como aruñando, podemos ver algunos rasgos de las manifestaciones sobrenaturales de Dios. Hay veces que el Señor se manifiesta, visita, pero no hace nada, pero Él está comunicando algo. A veces Él siempre va a comunicar algo. Ve allá el libro de Apocalipsis, hermanos, los mensajes a las 7 iglesias. ¿Qué le contó el Señor a los pastores de aquellas 7 iglesias? ¿Chistes? ¿Qué fue lo que Dios les contó? ¿Los llevó a comer, hermano, a algún restaurante? ¿Qué fue lo que Dios les contó? Hermano, les comunicó lo que quería hacer con ellos. Y le pregunto yo en esta hora, y no me responda: ¿Dios le ha comunicado a usted lo que quiere hacer en su vida? Si hubiera por ahí alguna respuesta que dijere no, o no lo sé, o no estoy muy seguro, yo le tengo una buena respuesta. Y es de que Dios, tiempo atrás, ha estado insistiendo en querer comunicarle lo que quiere hacer con usted. Pero nosotros, hermanos, lo hacemos nosotros somos buenos para complicar las cosas. Las hacemos tan difíciles. Y llegamos al extremo que lo hacemos tan imposible. Eso es la humanidad nuestra. La humanidad que heredamos. Una humanidad que en vez de abrir, cierra. Y en vez de cerrar, abre. Esa es nuestra humanidad. Pero Dios, hermano, está interesado en comunicar. ¿Para qué? Para hacerlo después. Le dijo a Abraham: de aquí a un año, de aquí a un par de meses, vendré de nuevo y te visitaré. Y cuando te visite, sucederán cosas. Pero en esta visitación que hago contigo, no va a suceder nada. Simplemente te comunico lo que voy a hacer. Y muchos de nosotros, hermanos, y
Y yo no sé por qué le estoy dando mucho a Abraham y a Sara con esta cosa. Pero muchos de nosotros cuando oímos, vaya, pues está bien, pues que hable el Señor. Dice que quiere hablar, que hable, que va. Habla pues, Señor, ¿qué quieres decir? Y cuando oímos lo que el Señor quiere decir, nos reímos. Nos reímos porque no se lo creemos a Él. No se lo creemos. Y por ahí viene el tema. Por ahí viene el tema, hermano, que estoy compartiendo. No le creemos lo que Él está diciendo. Y como una evidencia tangible, como una evidencia legítima, como una evidencia irrevocable, está que nosotros nunca lo pronunciamos. Ya ve que se quedaron callados. Esa es la mejor evidencia. No lo decimos porque no lo creemos. Alguien publicó algo y lo leí y yo digo, bueno, yo creo que está bien lo que publicó esta persona. Y dijo lo siguiente: si usted no aprende a escribir las cosas, eso es una evidencia que usted nunca hace eso. Aprenda a escribir lo que quiere hacer para que usted mismo se dé terapia, para que usted mismo se predique, para que usted mismo se convenza y para que usted mismo lo practique. Pero nosotros somos como la cámara fotográfica, solo vemos y somos como la grabadora, solo oímos, pero nunca lo hacemos. Y cuando Dios nos habla, nos da risa, no le creemos y empezamos a hablar de la persona. Este vino borracho, este algo se le metió en la cabeza, y empezamos a criticar a la persona, y aparte de la persona nos llevamos la palabra que Dios le ha entregado. Y eso fue lo que sucedió con la mujer de Abraham. Se rió y el Señor le dijo: tu mujer se está riendo en este momento. Y la mujer oyó que el Señor le dijo, y de allá de la tienda escondida le dijo: no me estoy riendo. Sí, le dijo el Señor, te estás riendo. Déjeme hacerle esta pregunta: ¿cuántas veces el Señor le ha dicho, estás haciendo esto? Y usted le dice, no lo estoy haciendo. Y el Señor le dice, estás haciéndolo. Y usted le dice, no lo estoy haciendo. Y el Señor se queda, y ya en la segunda callado. Ya no sigue peleando. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que Dios es Dios. Y Él no va a contender con el hombre. Es decir, Dios, hermano, siendo tan alto, por eso es que Él se llama el Altísimo. Siendo Él el Altísimo, no se va a rebajar a ponerse a discutir con un hombre de carne y de hueso. No lo va a hacer. Mejor se queda callado. Y así dice el libro de Proverbios: aún el necio, aún el perverso, cuando cierra su boca, es contado como sabio y como prudente. Así dice el libro de Proverbios. Entonces, hermano, Dios, hermano, tiene una manera peculiar. Y yo estoy trayendo estos mensajes, hermano, para que conozcamos la personalidad de Él y conozcamos cómo Él se mueve, y nosotros no tengamos, hermano, por descuidados la forma como Dios actúa en cada una de las personas. Dice, hermano, la Escritura, que aquí donde nosotros estamos leyendo, el caso de Noé. Hermanos, Dios había creado la humanidad. Dios había creado al hombre, había creado, hermano, las cosas, el mundo, todo lo que existe. Pero, hermanos, empezó a ocurrir algo, hermanos, que a Dios no le trajo ninguna alabanza. Y era, hermano, de que el hombre tenía en su corazón una tendencia
hacia el mal. Qué raro, ¿no ve usted algo raro ahí, hermano? No, eso es lo normal. Eso es lo normal, que el corazón del hombre, hermano, sienta inclinación a practicar y vivir en el pecado. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza, hermano. Es decir, esa es la herencia que usted y yo y todos los hombres hemos recibido, hermano. Es decir, una tendencia que vamos de continuo al pecado. La tendencia. Ahí buscamos, ahí queremos, hermano. No nos cansamos. Ahí está, esa es la naturaleza que hemos recibido. Y hermano, dice la Biblia que entonces los hombres empezaron, hermano, a tener esa tendencia de una manera, hermanos, que sobrepasó los límites. Usted que es cristiano, ¿usted conoce su límite? ¿Conoce sus límites? ¿Sabía usted que en la vida cristiana hay límites? Dijo Pablo: tengo derecho a hacer las cosas que quiera, pero no todas las cosas me convienen. ¿Qué estaba dando a conocer? Estaba dando a conocer un límite que él sabía que no podía pasar de allá. Pero nosotros, hermanos, cuando no conocemos los límites, vamos a toda velocidad y no miramos los rótulos. Ahí decía alto. ¿Qué importa? Nadie me vio. Oiga, mire, ahí decía tal cosa. No, olvídate, aquí la ley soy yo. En la vida cristiana hay límites. Y los límites se habían rotos en el hombre. Y entonces Dios, hermano, en ese momento tomó una acción. Óigame lo que le voy a decir. Pero hermano, aférrese a lo que le voy a mencionar. Siempre que se rompe el límite, Dios toma una acción. Siempre. A todos sus siervos en las Escrituras les puso un límite invisible, que no lo veían. No había ningún rótulo diciendo alto. No había ningún rótulo. Pero Dios en su palabra les había enseñado el límite. Pero cuando ellos fueron más allá del límite, Dios tomaba acciones. ¿Acciones de qué? Acciones disciplinarias contra el que quebrantaba su palabra. Y hermanos, la humanidad comenzó a desbordarse en el pecado porque salía de lo profundo de su corazón de ellos. Y al ver Dios, hermano, la situación que se podía más grave, tomó una acción. ¿Y cuál fue la acción? Bueno, ustedes la saben, y la saben quizás desde niños. La hemos aprendido, hermano, como una historia infantil. Dios entonces, hermano, llamó y estableció el diluvio. Y no voy a hablar del diluvio. Ya usted conoce algunos detalles primordiales acerca de ese evento. Y el objetivo del diluvio, ¿cuál era? El objetivo del diluvio era que todo lo que tuviera vida pereciera. ¿Por causa de qué? Por causa de la maldad que salía del corazón de las personas. La maldad la tenemos todos. No hay nadie que la carita tan ángel. Oh, mira, no quiebra ni un vaso. Es un malvado de primera. Habrá uno con carita de ángel.
La maldad está dentro. Lo que pasa es que algunos se desbordan y otros como que se retienen. ¿Pero por qué? Porque han conocido el límite. Déjenme hacer una pregunta. Los veo un poco callados, pero no me van a responder. ¿Usted conoce su límite que Dios le ha puesto a usted? No me venga con que, ay hermano, yo no sé, necesito oración. ¿Cómo que eso? Dios ha puesto límites a todos. A cada uno en particular. Tal vez los límites del uno al otro sean diferentes, pero hay un límite. Y muchos dentro de las iglesias tienen el orgullo, el afán de quebrantar los límites. Y se mofan, se sienten grandes héroes al quebrantar los límites que Dios ha puesto. A los días vemos los resultados. Porque siempre que el límite se quebranta, Dios hace algo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios es juez justo. Dios es juez justo. Y Él tiene que, hermanos, ha escrito su palabra y Él tiene que respaldar su palabra. Y Él se manifiesta de la forma que Él desea. La humanidad había crecido y la maldad estaba pasándose de límite. Dios entonces estableció, voy a traer un diluvio que termine con todo lo que tiene vida. Usted como juez, si lo pongo a usted como juez, ¿cuál sería su veredicto ante esta declaración de Dios? Piense lo que me va a decir. Porque el Señor hizo la misma pregunta. ¿Cuántos acusáis a esta mujer? Pues entonces láncele la primera piedra. Y el Señor hacía preguntas así un poco, que no hay que dejarse ir en la primera, sino que hay que pensar los pros y los contras. Los pros y los contras. Hay que pensar en lo que le conviene y lo que no le conviene. Hay que tener mucha astucia para poder responderle al Señor. Porque si usted no tiene mucha material para responderle, hermano, en la primita lo agarra usted. Y en vez de ser un portador, hermanos, alguien que traiga solución, usted puede salir acusado. Pero, hermanos, ¿cuál sería su veredicto al Dios pronunciar el diluvio y que iba a acabar con toda la raza humana, con los animales del cielo y con los animales de la tierra y con los hombres? Nada tendría, hermanos, quedaría con vida. Una decisión del Señor. Mire cómo Dios actúa. Mire, hermano, cómo Dios, fíjese, estoy gastando tiempo para darle a conocer, hermano, y que usted vea, piense, hermano, que usted, traiga esa información y la penetre a su corazón. Vea, hermano, cuando la maldad llega al extremo, hermano, Dios entonces actúa, y cuando lo actúa, vea cómo es, hermano, es bien severo. No deja nada, hermano. Él arrasa con todo, hermano. Si Él se enfurece, si Él se enoja, hermano, el enojo de Él, hermano, es algo que barre, quema, consume todo. Dios, hermano, es un Dios poderoso. No es ese anciano que pinta. No es esa figura que tienen crucificado llorando. No es eso. Dios dijo, hermano, que no nos hiciéramos imagen de lo que hay allá en los cielos ni lo que hay en la tierra. Dios lo prohibió. ¿Por qué? Porque el
hombre también tiene una tendencia a idolatrar todo lo que mira, hermano, y su mente, hermano, es ganada por el enemigo y lo aparta de la voluntad perfecta de Dios. Por eso es que el Señor nos conoce a nosotros mejor que nadie. Yo he visto que las madres dicen: yo conozco bien a mi hijo, y pocos hombres han dicho: yo conozco bien a mi hijo. Pero las madres siempre dicen: yo conozco bien lo que he engendrado, y nunca se equivocan. Los hombres, como se van a equivocar, mejor se quedan callados y son contados como sabios. Digan amén los hombres. Pero aunque la madre diga: yo sé lo que he engendrado, no lo conoce como el Señor lo conoce a plenitud a esa criatura. Y Dios, hermano, que conoce las cosas, y cuando Él se torna muy severo, dice la Escritura: ¿y quién le cambia de parecer a Él? ¿Quién le dice: Señor, ya no lo hagas? ¿Quién lo convence a Él? Dice la Escritura: ¿quién va a venir, hermano, con un diploma en comunicaciones, en discurso, hermano, en palabrerío, y se va a poner, hermano, con el Señor a convencerlo? ¿Quién en la tierra? No hay ninguno que tenga tal capacidad. Lo que hay son bocones, lo que hay, hermano, son mal hablados, hermano, gente, hermano, insensata, es lo que dice la Biblia. Eso es lo que hay. Pero un capaz, un hermano, hombre o mujer, hermano, con entendimiento pleno, que convenza a Dios, no hay ni uno. Dice el libro romano: no hay ningún justo delante de Dios, y no hay nadie que lo busque. Todos se desviaron, se hicieron inútiles delante de Él, y no hay nadie capacitado para hablar con Dios. Todos son iguales. Son, dice el libro de Isaías, si no me equivoco, una llaga podrida que supura y hediondez. Dios mío. Pues entonces, cuando el Señor habla y mira las cosas y toma acción, no hay nadie que lo convenza para que Él se vuelva atrás. Y entonces, ¿cuál puede ser aquí la pizca o lo pequeñísimo de solución que pueda haber cuando el enojo del Señor llega a esos extremos? Fíjese qué bonito es, porque en medio de todo ese cuadro que yo ya le pinté, y que usted quizás se habrá sentido conmovido, asustado, pero yo ya le pinté todo ese cuadro y ya se lo presenté. Y en ese ambiente así, hermanos, óigame lo que le voy a decir: Dios tiene una manera de moverse en medio de esas situaciones. No sé si me lo lograron meter el otro cassette que le estoy ahora hablando. Son dos cassettes diferentes. Las tiene que meter o disco o no sé qué, USB, no sé, pero algo tiene que meter en un lado y del otro lado. Pero dos cosas pareciera que son pero hermano, ahora me está predicando todo al revés lo que nos acaba de decir. Se mira así, pero ahora Dios tiene una forma de moverse diferente. Y a esa manera de Dios de moverse de una manera opuesta, ¿sabe cómo se le llama? Se le llama gracia. ¿Qué es gracia?
la palabra gracia en su lenguaje original, y que es aquí la primera vez que aparece en las Escrituras, es la palabra en original chen, C-H-E-N, chen, que significa agrado. Es decir, en medio, hermanos, oiga, en medio de un gran grupo, en medio, hermano, de una situación tan difícil, tan devastadora, en medio de un ambiente hostil, en medio de una época tan difícil, en medio de donde las cosas iban a ser consumidas, terminadas, donde un momento donde nadie, hermanos, nadie, no había nadie, hermanos, que tuviera humanamente hablando, hermanos, la capacidad o que tuviera los méritos como para poder decir: yo soy el único, hermano. En una situación de ese tipo se da un mover de Dios diferente. Se da el mover de Dios usando la palabra chen en hebreo, que significa agrado. Y cuando se empieza a mover eso en el Señor, oiga lo que les voy a decir. Dios busca a alguien. Busca a alguien. Busca a alguien. ¿Para qué? Para demostrarle su complacencia. Mire cómo es el Señor. Mire cómo es el Señor. Fíjese bien lo que hemos hablado. Un tiempo donde todo se terminaba. Un tiempo donde nadie calificaba. Un tiempo donde todo estaba arruinado. Un tiempo donde un juicio acabaría con todo. En un tiempo con esas características, con esas cualidades, surge un mover de Dios en cuestión de segundos. Y en cuestión de segundos, Dios empieza a buscar a alguien. ¿Para qué? Para demostrarle su agrado. ¿Qué importancia tiene esto? Lo importante que hay aquí en esto es de que en el Señor hay un mover, una manera de actuar que se le llama gracia, o que se le llama agrado en su lenguaje original, lo mismo. Y que cuando Dios quiere, óigame, revelar, dar a conocer la gracia a una persona, fíjese, Él la selecciona. Si Dios deseara, hermanos, en este momento, sin importar la situación que usted está viviendo, posiblemente una situación difícil, quizás una situación donde todo se ha terminado, una situación donde todo ya no hay ninguna respuesta positiva, es una situación donde las cosas han cambiado, hermano, en un momento así, donde ya no se espera nada bueno, oiga lo que le voy a decir. Dios quiere mostrar su gracia en ese momento. Él quiere mostrar su gracia en ese momento. Ahora, ¿cómo trabaja la gracia de Dios? Eso es una pregunta muy importante. ¿Cómo
puedo yo atraer la gracia de Dios para mi vida? Una pregunta bien interesante. ¿Cómo puedo yo hacer que Dios se sienta agradado de mí y que su gracia sea sobre mí? ¿Cómo puedo hacer yo para que eso me ocurra? Bueno, dice el Nuevo Testamento que la gracia es algo que está, se lo voy a explicar de esta manera. La gracia es algo que está dentro del corazón de Dios. Y con quien Él se sienta complacido, a ese o a esa le revelará su gracia. Es decir, dice también la Escritura en el Nuevo Testamento que cuando Dios manifiesta su gracia, el hombre, las acciones, las obras del hombre no valen nada. Es decir que usted no puede hacer nada con sus manos. Usted no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la Biblia lo encierra como inútil, que no puede de parte de Dios. ¿Por qué? Por la humanidad que tenemos. Entonces Dios tiene que tomar una decisión, y la decisión que Dios toma no es por las obras, no es por lo que somos, no es por lo que hablamos, no es por lo que decimos, no es por lo que hay en nuestro corazón, no es por lo que tan educada tengamos nuestro cerebro, no es por nada de eso. Es simplemente que Dios decide y muestra su gracia a quien Él le place. Entonces, Dios, cuando se mueve en esa dimensión, hermanos, nadie le puede decir: Señor, ¿y por qué a este y a mí no? Señor, ¿y por qué estas cosas así y por qué estas cosas no? Señor, ¿y por qué esto ha sucedido y esto no ha sucedido? Hermano, y podemos hacer tantas preguntas. Y Dios tiene una respuesta, una. Me encanta mucho, hermano, estos hombres de Dios, de las Escrituras. Me encanta, hermano, los abrazaría mucho. Me encantan porque eran hombres, hermano, y mujeres que una vez oraban y Dios respondía del cielo. A lo sumo oraban 2 veces. Me encanta esa parte de ellos. Incluso el Señor dijo en cierta ocasión: ¿acaso le dijo al profeta Jeremías, acaso si no estuviera Samuel aquí y no estuviera Moisés aquí, acaso mi voluntad no se cumpliría en este pueblo? ¿Qué le estaba diciendo? Que eran hombres, hermanos, que la palabra de Dios la tomaban y ahí mismo la ponían en práctica, la recibían y ahí mismo la comunicaban. Así dice el Señor, así Dios nos ha hablado, así se van a hacer las cosas. Hermanos, eran hombres que no le importaba que el pueblo se viniera encima, los criticara, se los comiera. Ellos se aferraban a la palabra y de ahí no se salían. Y se lo dijo a Jeremías: ¿acaso no has leído? ¿Acaso te has dado cuenta este pueblo cómo está de rebelde? Es porque mis siervos ya no están, pero si estuvieran, los tuvieran bien mansitos. ¿Por qué? Porque la vida de ellos era así. Y cuando Dios le habla, hermanos, cuando Dios le habla a esta humanidad de Noé, dice la Biblia que entonces en ese momento, precisamente en ese momento, que Dios iba a consumirlo todo. Oiga, empieza a moverse algo en el corazón de Dios.
Y vino el Señor y dice, tengo que escoger a uno para mostrarle mi gracia. Tengo que escoger a uno, tan solo a uno, para poder demostrarle todo mi amor, para poder demostrarle toda mi complacencia, para poder demostrarle toda mi misericordia, para poder mostrarle todo lo bueno que yo soy. Necesito escoger a uno, a uno, a uno, a uno, a uno. Y dice la Biblia, escogió entonces a Noé. Y la Escritura dice, y Noé halló gracia delante de Dios. Si la Biblia no estuviera escrita de esta manera, diría en otras palabras, Noé se merecía ser castigado y perecer en ese juicio. Y Noé necesitaba morir y pagar las consecuencias de su pecado. Noé se merecía que él fuera uno de los más condenados de toda esta gente que se había desviado de la palabra y de la voluntad de Dios. Noé era un hombre que merecía el juicio de Dios, pero Dios cambia las cosas. No por lo que era, sino por lo que Dios es, que Él es misericordioso. Y cuando Él muestra su misericordia, Él mismo dice, a fulano de tal y a la fulana de tal, yo siento complacencia. Y entonces el escritor mira que Dios siente complacencia en alguien en particular y escribe, y Noé, el fulano de tal, halló gracia delante de los ojos del Señor. Punto. Se acabó. No vamos a discutir el pasado de Noé. No vamos a discutir lo malvado que era Noé. No vamos a discutir lo sinvergüenza que era Noé. No vamos a discutir lo depravado y lo perverso que era Noé. No vamos a discutir cuán inútil y cuánto sabía de la palabra de Dios, del Señor mismo Noé. No lo vamos a discutir. ¿Por qué? Porque simplemente fue gracia de Dios que se reveló y lo acabó, lo consumió. Y no hay acusación. Dios, hermanos, es un Dios, y termino, que lo puede ver a usted y se le puede quedar viendo, y usted puede hallar gracia delante de sus ojos. Y eso es un favor de Dios, no por sus necesidades, no por lo que usted hace para esforzarse y permanecer en el camino. Simplemente es porque Dios anda buscando a alguien en quien derramar todo su amor. Todo el Nuevo Testamento dice estas palabras: por la gracia del Señor hemos sido salvados de la ira venidera. Por la gracia del Señor tenemos dones del Espíritu Santo. Por la gracia de Dios predicamos su palabra. Por la gracia de Dios nos reunimos y cantamos y lo adoramos. Porque no nos merecíamos ninguna de esas cosas, pero el amor de Él, la gracia de Él se derramó en nosotros. Y aunque el mundo nos acuse y el mundo nos conozca y el mundo sepa lo pervertido y lo que nosotros somos, aunque ellos hablen y hablen y hablen y hablen, pues hermano, no importa, aunque el diablo mismo también nos acuse y hable y hable y diga lo que diga, hermano, aquí no es por lo que el diablo dice, no es por lo que la gente dice, aquí es por la gracia de Dios que estamos hasta este día delante de su presencia. Pongámonos de pie, hermano, en esta hora. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor eterno,
por haber encontrado en nosotros complacencia, para poder salvarnos, no por nuestras obras, como para podernos justificar. No miraste nuestra bajeza, Señor, sino que lo que viste en nosotros fue, Señor amado, el hambre, la sed, la desesperación por conocerte a ti, Señor, por ser un día libres, por ser un día, Señor amado, que pudiéramos nosotros ver la luz y salir de las tinieblas, romper los yugos, salir de las prisiones de oscuridad. Señor, gracias, Padre Santo, porque tú nos sacaste, Señor amado, de las prisiones donde el enemigo nos tenía. Rompiste nuestras coyunturas, Señor amado, rompiste todo y nos declaraste libres, libres para adorarte, Señor, y todo esto es por tu gracia, es por tu amor, Señor. Gracias por todo lo que has hecho con nosotros. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tuya es la gloria, tuyo es el poder y la honra. No hay nadie que te diga cómo hacer las cosas, Señor. Tú lo haces, Señor amado, para tu gloria y alabanza, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos en esta hora, Señor, te adoramos. Y tu nombre es puesto en alto, Señor. Porque donde decían, ahí Dios no está con ellos, es ahí mismo donde tu gracia se derramó. Y es ahí mismo donde tú ahora dices, ellos son mi pueblo y ellos son pueblo mío, y me manifestaré a ellos y ellos me dirán Padre, y yo les diré a ellos Hijo. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, te bendecimos. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor.